Somos del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana en la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Investigación de Operaciones 2 impartido por la docente Mariela del Carmen Rodríguez Salgados en la Unidad 2. Los integrantes de este equipo es Diana Laura Álvarez Sánchez, Rosa Josefina Ocaña Ocaña y Carlos Daniel Segura Mena. El tema que nos tocó se llama recorrido mínimo. Para empezar en esta exposición explicaremos un problema muy común que es el de las rutas de costos mínimos. Para ello vamos a ver los algoritmos de Dijkstra y Bellman-Ford. Existen múltiples métodos para la solución de problemas de programación. Tal es el caso del método de programación por metas, el método simplex y optimización de redes, entre otras. En este caso, analizaremos uno de los métodos de optimización de redes, el cual es el recorrido mínimo. Este método nos ayudará de tal manera a optimizar rutas, costos y entre otras muchas cosas. El recorrido mínimo, el camino o camino más corto, tratan, como su nombre indica, de hallar la ruta mínima o más corta entre otras dos puntos. Este tipo de problema puede ser resuelto por métodos simplex, sin embargo, existen otros métodos más eficientes, los que acabamos de decir, que son el del Dijkstra y el de Bellman-Ford. Una red consiste en un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que unen ciertos pares de puntos, los cuales se llaman nodos o vértices, y las líneas se llaman arcos o ligaduras, aristas o ramas. Aquí tenemos una figura donde los nodos o vértices están representados por letras y las líneas son representadas. Los arcos que unen esos nodos tienen cierto número asociado, lo cual indican algún tipo de flujo que pasa por esos arcos. Por ejemplo, imaginemos que puede ser un ejemplo en unas estaciones de bombeo y que los arcos son tuberías que a través de ellos fluye, por ejemplo, agua, gas o algún otro tipo de fluido. Si el fluido a través de un arco se permite en ambas direcciones, se dice que el arco es un arco no dirigido, como en este caso no hay flechas indicando la dirección. En cambio, una red dirigida tiene los arcos dirigidos, es decir, si aparecen flechas indicando direcciones, sería una red dirigida. Una trayectoria entre dos nodos es una sucesión de arcos distintos los que conectan estos nodos. Los pasos a seguir van a ser los siguientes para poder hacer el recorrido. En el primer paso se considera que el nodo de origen está resuelto y los demás nodos se consideran no resueltos. Comenzando con el nodo del origen, se calcula las distancias a los nodos conectados. Con él se sitúan esas distancias en el diagrama de red, especificando entre paréntesis de qué nodos provienen esas distancias. En el segundo paso, del resto de nodos no resueltos que tenga una distancia desde los nodos de origen, se seleccionan al que tenga menor distancia. A partir de este momento se considera a este nodo como resuelto y se calculará la distancia desde el resto de los nodos no resueltos. Se actualizará el diagrama de red con las distancias mínimas. Por último, hay que volver al paso 2. Se continúa aplicando esta metodología hasta que todos los nodos tengan distancias mínimas desde el origen y estén resueltos. En esta imagen se muestra el grafo que muestra la distancia que tienen los nodos que están unidos. Hay que determinar el camino más corto desde el origen. La distancia, por ejemplo, que podemos tomar sería el de HBE, que son las
distancias dirigidas más corta. Para poder explicar más detalladamente los pasos a seguir en un ejemplo del diagrama de red, mi compañera Diana Laura explicará el ejemplo de Dijkstra. Método de Dijkstra. Bueno, este método o algoritmo tiene por objetivo determinar la ruta más corta entre el nodo fuente y todos los demás nodos de la red, también conocido como vértice, lo cual pertenece al nodo. En el nodo lo que vamos a hacer, por ejemplo, es poner todo desde la A, H, D, B, J, C, E, F, todo lo que está compuesto del recorrido. Las etiquetas del nodo en este algoritmo son de dos clases, temporales y permanente. Ok, la temporal es la que vamos a ir modificando cada vez que encontremos un número mejor, ya sea, por ejemplo, nos da en un recorrido de la A a la H tenemos 15 y de la A a la C tenemos 10. Lo que vamos a agarrar es el que nos da menos. De la permanente es la cual nosotros vamos a decidir cuando tengamos opciones múltiples, por ejemplo, de la A a la B, la A a la C y la A a la D, cuál nos conviene más. Si nos choca, por ejemplo, en la A ya tenemos un temporal, pero al chocar de nuevo nos da uno mayor, nosotros lo vamos a dejar mismo en la cantidad que tenía, porque nosotros no queremos un número mayor, queremos un número menor, y ahí no cambia, queda permanente. ¿Ok? Por eso, cuando se ve que no se pueden encontrar rutas mejores, cambia el estado de la etiqueta temporal a permanente, como ya les decía. Ok, lo que siempre debemos hacer es que al primero nosotros tenemos que especificar desde un inicio cuál va a ser nuestro punto de salida. Por ejemplo, aquí el primero siempre le vamos a poner en temporal 0, permanente 0, porque es de donde vamos a partir, es de donde tu punto de inicio, y ya después vamos a ir haciendo la tabla conforme vayamos haciendo el recorrido. Siempre vamos en el temporal, vamos a ir viendo la A con cuál concuerda, con cuáles son, por ejemplo, la A está la H, la A, la B, la A, la C. Nosotros vamos a ir viendo de la A a la H tiene 10, de la A a la C tiene 5, de la A a la B tiene 3. Nosotros vamos a ir viendo eso para complementar la tabla. Una vez que nosotros tenemos todos los resultados, lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, en la H nos da 45. Nosotros lo que vamos a ver es la H coordina con la A, la D y la B. Nos dio 45, entonces lo que vamos a hacer es, de la H a la D nos dio 14, 45 menos 14. Y sucesivamente así, de la H a la A nos da 10, 45 menos 10, de la H a la B son 6, 45 menos 6, y nos va a dar un resultado, y nosotros vamos a ver cuáles de esos tres son verdaderos, o sea, cuál da su final permanente, por decir. Si nos dio en el resultado que de la A a la H son 10, nosotros son de la A a la B, por decir, son 10. No, nosotros vamos a ver en la tabla si es cierto, en la etiqueta permanente. Y si es así, si es verdadero, desde ese punto vamos a agarrar para iniciar otra ruta, y así nos vamos a ir sucesivamente hasta encontrar una ruta corta. Bueno, como les dije, lo primero es calcular las etiquetas temporales para poder llegar a un nodo y que no tenga etiqueta permanente. Si todos los nodos tienen etiquetas permanentes, lo que vamos a hacer es seleccionar una etiqueta más baja.
Y esto es lo que trata el método de Dijkstra, encontrar siempre una meta más corta. A continuación, mi compañero Carlos Daniel dará el otro punto de vista. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo práctico acerca de el recorrido mínimo o la ruta más corta. Para empezar, nuestro problema nos dice que una persona tiene que desplazarse a diario de un pueblo A hacia otro G. Posteriormente vamos a ubicar nuestro pueblo A, que se encuentra este lado. Y luego nuestro pueblo G, que está hasta acá. Queremos llegar hasta este punto, utilizando la ruta más corta. Posteriormente en nuestra tabla vamos a marcar los puntos, los nodos que tenemos de nuestro diagrama de recorrido, y en el punto inicial o el nodo A lo vamos a marcar en temporal como 0, ya que este no tiene ningún valor, y lo vamos a hacer permanente de igual manera porque no va a cambiar su valor. Ubicamos el punto A y vemos las rutas que tiene. La primera es hacia el punto B, con 12 kilómetros. Lo marcamos en B. Posteriormente de A hacia C con 4 kilómetros. Lo marcamos en C, una columna de temporal. Luego analizamos cuál de los dos que acabamos de marcar en temporal tiene el menor kilometraje. Este es el nodo C con 4 kilómetros. Lo hacemos permanente. Luego vamos a ver las rutas que tenemos desde C. El primero es hacia D con 2 kilómetros más 4 que ya teníamos, va a ser igual a 6. Posteriormente de C hacia F más 10 que ya teníamos va a ser igual a 14. Posteriormente pasamos a ver cuál nodo es el de menor kilometraje en temporal. Este es el nodo D con 6 kilómetros y lo hacemos permanente. Luego vamos a analizar desde D. Nuestra primera ruta es de D hacia B con 5 kilómetros más 6 kilómetros que ya teníamos. Es igual a 11, pero como en B ya tenemos marcada en temporal con 12 kilómetros, vamos a analizar si este mejora nuestra marcación o no. En caso de que la mejore, la vamos a cambiar. En caso de que no mejore, vamos a seguir con el valor que ya tenemos. En este caso 11 es menor que 12 y lo vamos a eliminar y colocamos el 11. Posteriormente procedemos a analizar de D hacia E con 10 kilómetros más 6 tenemos 16 kilómetros. Ahora vamos a analizar en la columna temporal qué nodo tiene menor kilometraje. Este es el nodo B y lo marcamos en permanente, que son 11 kilómetros. Ahora vamos a analizar desde el punto B. En el punto B tenemos solamente una ruta, ya que del punto B al punto A no podemos analizarlo, ya que queremos llegar hasta el punto G y no podemos retroceder hacia atrás. Entonces vamos a analizar del punto B hacia el punto E. Este tiene 3 kilómetros más 11 que ya teníamos,
da un total de 14, pero en la columna de E ya teníamos 16. Entonces analizamos si 14 es menor que 16 y de ser así lo vamos a cambiar. Y efectivamente 14 es menor que 16. Ahora vamos a proceder a analizar cuál ruta es la de menor kilometraje. Y vemos que ambas rutas, tanto E como F, tienen el mismo valor, que es 14. En este caso vamos a elegir el nodo E, ya que vamos a seguir el orden en el que vamos y lo vamos a hacer permanente. Ahora vamos a analizar desde E. Solamente tenemos una ruta que es hacia G, hacia donde queremos llegar. Entonces de E hacia G son 2 kilómetros, más 14 tenemos 16. Lo marcamos en temporal en G. Ahora, como ya no tenemos más rutas, vamos a buscar el de menor kilometraje en temporal y lo hacemos permanente. En este caso es F. Ahora vamos a analizar desde F y tenemos que de F a G son 4 kilómetros, más 14 nos da un total de 18 kilómetros. Pero como en G ya tenemos un valor y este valor es 16 y el nuevo valor que obtuvimos es 18, es decir que esto no mejora nuestro problema, así que no lo vamos a cambiar y vamos a conservar el valor que ya teníamos, y de esta manera lo vamos a marcar en permanente, llegando al fin de este problema. Ahora bien, sabemos que la ruta más corta tiene un valor total de 16 kilómetros recorridos desde A hacia G. Ahora, ¿cómo sabemos por qué no lo debemos pasar? Pues vamos a realizar una resta empezando desde G hacia E, restándole el kilometraje que tiene, y de G hacia F, restando el kilometraje que tiene, y así sucesivamente en cada nodo, hasta que lleguemos a A y el total nos dé 0. Ahora, yo aquí ya hice todas las restas y de G a E, que tenemos 16, que el valor de G, y E y de G a E son 2 kilómetros, que se lo restamos nos da 14, y así sucesivamente. En este caso yo les voy a marcar los valores que son correctos, que el primero es G y E, siendo el primero que analizamos. Posteriormente E a B, luego de B a D, seguidamente de D a C, y como último tenemos el de C a A. Y como les dije desde un principio, el último valor A nos debe dar 0, y es el que nos dio el último. Ahora, nuestra mejor ruta para trasladarse nos queda de la siguiente manera. Empezamos desde A hacia C, luego hacia D, luego hacia el pueblo B, luego del pueblo B hacia el pueblo E, y terminamos en el pueblo G, que es a donde queremos llegar. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Empezamos desde A hacia C, luego hacia D,
hacia B, hacia E y G, que es donde queremos llegar. Esta sería la ruta que deberíamos recorrer para hacerlo en menos tiempo o menor kilometraje. Ahora bien, concluimos que después de haber analizado este método del recorrido mínimo, podemos llegar a la conclusión que es uno de los más utilizados gracias a su eficiencia para resolver este tipo de problemas, ya sea de diferentes rutas o, por ejemplo, en caso de instalaciones eléctricas, tuberías, entre muchos otros procesos. Y esta ruta nos muestra la mejor manera de realizarlo, ya sería ahorrando el tiempo, material y también la hora de mano. Sin más que decirle, muchas gracias por su atención y esperamos que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Gracias.